Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida en este espacio devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, 21 de abril, les invitamos a leer Isaías 49, Lucas 14. A manera de resumen, el día de ayer estuvimos tocando un poco acerca de esa invitación que el Señor Jesucristo nos hace con respecto a no apresurarnos a buscar honra. Y qué bueno poder tomar uno de los versículos de Lucas 14, donde del 7 al 9 nos dice que el Señor Jesús estaba observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa y refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él, el que te convidó a ti, y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. En esta primera parte del devocional, simplemente hacer un poco de memoria respecto de lo que implica reconocer estas verdades de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas son las ansiedades que están aquejando al creyente en este tiempo, y existe un afán desenfrenado por mejorar el nivel de vida, por mejorar también incluso las relaciones con cierta clase de personas, por mejorar las condiciones laborales, por mejorar sobre todo, y esto está pasando muchísimo, el aspecto físico, ¿sí? Otros también están muy ocupados, según su proceso de formación profesional, en ir mejorando su curva del conocimiento, de ir escalando en su trabajo, bueno, todo esto, pero sin embargo, aquí hay que mirar lo esencial, ¿sí? Y el afán en muchas ocasiones nos aparta de lo esencial. Es por eso que Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, narra esta parábola donde habla de la felicidad que trae el ocuparnos en aceptar la invitación que el Padre nos hace en mejorar nuestra relación con Él. Solo que con el Padre sabemos que particularmente la humildad es una característica muy importante, porque el Padre acerca al humilde y al soberbio lo mira de lejos. Entonces, tengamos presente esto. Todo anhelo por mejorar seguro que siempre va a implicar un esfuerzo, un sacrificio, y el ocupar los primeros lugares va a demandar una inversión de recursos en muchos sentidos, ¿sí? Pero ¿cuánto estamos invirtiendo en nuestra relación con Dios? El Señor está buscando quien se siente a la mesa y tenga una relación con Él de manera permanente, porque muchos son los invitados, pero pocos los que tienen tiempo para recorrer el camino de bendición que Él nos muestra a través de su Hijo Jesucristo para llegar a su presencia. Así que aceptemos este llamado que Dios nos está haciendo y no saquemos más excusas ante la invitación que Él nos hace. No sea que llegue el día en el que deje de invitarnos a su mesa porque ya no hay lugar. Recordemos entonces brevemente también lo que dice Lucas 14, del 22 al 24. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué fuerte, y que sea entonces esta la oportunidad para que reflexionemos a profundidad en lo que significa buscar la relación con nuestro Señor, darle preferencia y pagar el precio que esto implique. Por otro lado, entonces, quiero también adelantarme un poco con respecto a la lectura del devocional de nuestra guía para el día de mañana, que también nos habla de Lucas 15, y con esto en mente, entonces quiero ubicarlos rápidamente en esta parábola, que aunque vemos que son tres dentro del capítulo 15, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y
de alguna manera, pienso que es importante que nos anticipemos un poco a este capítulo 15 porque sucede que aquí podemos entender algo que es fundamental para recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo como Maestro por excelencia. Y es que cuando nos acercamos a las parábolas, que es precisamente lo que también en el capítulo 14 vemos, son parábolas, ¿sí? Pero con relación a la parábola, miremos que cuando el Señor Jesucristo habla, es necesario que nosotros para este momento nos acerquemos y nos demos cuenta a quién le está hablando, ¿sí? El Señor Jesucristo primero establece las parábolas a todos aquellos que no eran sus discípulos. Y démonos cuenta que existen de manera general, ¿sí? 3 tipos de creyentes o 3 tipos de personas que se cree que oyen la voz de Jesús. Y cuando nos acercamos a los evangelios vemos que están las multitudes, que son todos aquellos que creen por sus costumbres, por su religión heredada, ¿sí? También por su necesidad y que por supuesto para ese momento veían a Jesús como el médico, veían a Jesús como el que les liberaba, ellos estaban viviendo situaciones muy críticas. Y Jesucristo, en ese momento el Señor Jesús era esa antorcha encendida que ardía en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces, pues estas multitudes pues todavía siguen y para este momento pues muchos ven al Señor. De hecho, hay un fuerte movimiento que está haciendo que estas multitudes pues ya ni siquiera consideren al Señor Jesucristo como la luz del mundo, ¿sí? Las multitudes son muy fáciles de engañar. Las multitudes hoy en día se mueven por tendencias en las redes sociales. Las multitudes, de hecho, son el escenario donde los poderosos y ambiciosos del mundo pues simplemente hacen sus estrategias para mover las masas a su conveniencia. Por eso pues les aconsejo que no hagamos parte de esas multitudes. Por otro lado están los que se llaman seguidores, que han aceptado libre, consciente y voluntariamente al Señor Jesús y que reconocen al Señor Jesucristo como su Salvador, pero están en un proceso para que puedan reconocerlo como el Señor de sus vidas, porque muchos de los seguidores, generalmente el seguidor se resiste a entregar el 100% de sus áreas al Señor, ¿sí? De pronto sí, la responsabilidad que tiene, se la entrego, Señor, pero otros asuntos muy personales, ahí, en esa parte de mi vida, en esa parte de mi casa, ahí no puedes llegar. Y esa es la realidad de la fe del seguidor. Y están los discípulos, que son los que están cercanos al maestro y han despertado sus sentidos espirituales para convertirse en adoradores. Ellos desean y quieren estar en disciplinas para desarrollar inteligencia espiritual y se entregan 100% al Señor. Y esto es muy importante y saben que yo les felicito porque ustedes han desarrollado la disciplina y la mayoría de ustedes son fieles a este devocional y yo sé que la mayoría está atento a esta enseñanza y el crecimiento de alguien que está todos los días atento a la voz y a la palabra del Señor es muy diferente a una persona que lo hace de vez en cuando, una vez a la semana. Es muy distinto. Ahora, permítanme que miremos el capítulo 15 entonces, como les dije al principio, de manera anticipada, puesto que esta es la lectura que corresponde para mañana, pero sé que mañana será muy provechoso al entender que primero a quién el Señor le está hablando en esta parábola. Siempre cuando lea una parábola, fíjese a quién le habla el Señor Jesús, quiénes están escuchando al Señor Jesús en este momento. Y en el versículo 1 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos, 1, y pecadores, 2, para oírle. Y los fariseos, 3, y los escribas, 4, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces esa es el contexto de lo que
nos cuenta la Biblia, está ocurriendo en ese momento el registro histórico de lo que le antecede a estas parábolas. ¿Cuáles parábolas? Y usted se va a dar cuenta que son 3 parábolas, pero realmente es una sola, porque es la oveja que se pierde, la moneda que se pierde y el hijo que se pierde. Y en cada una de estas parábolas usted va a identificar que para una oveja perdida está el pastor que va detrás de la oveja, que para la moneda perdida está la mujer que va y la busca, ¿sí? Que para el hijo pródigo hay un padre que lo espera. Pero también se van a dar cuenta que hay un común denominador en todas estas parábolas, y es que si bien en la oveja perdida el pastor deja sus 99 en el desierto, que eso lo dejo para que ustedes lo mediten, no las deja en buenos pastos, las deja en el desierto. Se va él y busca a su oveja, pero aquí lo que está diciendo es que luego en el versículo 4, cuando la encuentra, perdón, en el versículo 6, la pone sobre su hombro gozoso y la lleva ¿a dónde? A su casa. Y va y comparte con sus amigos y se alegra porque la oveja que se perdió volvió, solo que esta oveja dice que la llevas a la casa. Bueno, y en la parábola de la moneda perdida se van a dar cuenta que es lo mismo. Aquí hay una mujer y habla que pierde, miren el versículo 8, pierde la moneda, dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma no enciende la lámpara, primero oído, no enciende la lámpara y barre la casa, de nuevo la casa, ¿sí? Y busca con diligencia y de nuevo encuentra, cuando lo encuentra, reúne a sus amigas, reúne a sus vecinos y comparte esta alegría. Y cuando usted va a leer el hijo pródigo se va a encontrar lo mismo, que el hijo pródigo vuelve a la casa, ¿sí? Y al volver a la casa entonces, pues lo que vamos a darnos cuenta es que está el padre, y el padre también hace lo mismo que el pastor y también hace lo mismo que la mujer, y también vemos que el padre se levanta cuando ya está lejos y entonces hace que, hacen que le pongan el vestido, ¿sí? Que le pongan el anillo, trae un becerro gordo, mata al becerro y hace fiesta, ¿sí? Ahí vemos que hay un común denominador en estas 3 parábolas, que en realidad es una sola porque es un mensaje para los primeros que vimos en el versículo 1 del capítulo 15. Es un mensaje que el Señor le da a los publicanos y a los pecadores, a los fariseos y a los escribas. Y de alguna manera, cuando vemos, los publicanos están vinculados, cuando nos damos cuenta quiénes eran los publicanos y quiénes eran los pecadores, podemos identificar la parábola para quién es, ¿sí? Los 2 primeros oían, cuando hablamos de publicanos y pecadores, dicen que ellos oían al Señor, se acercaban a Jesús, ellos se acercaban a Jesús y dice que todos los publicanos y pecadores se acercaban para oírle. Los publicanos eran unos judíos que se habían vendido al Imperio Romano para explotar a su propio pueblo. Y por eso eran aborrecidos por sus propias familias y por su comunidad. Y los pecadores, pues no estaban sujetos a la ley de Moisés, no cumplían las leyes religiosas. Esos eran los 2 primeros, publicanos y pecadores. Y los otros 2, que nos narra el versículo 2 del capítulo 15, recuerden, eran los fariseos y escribas, que murmuraban, o sea, estaban ahí, era para murmurar, y ellos se molestaban muchísimo cuando Jesús se relacionaba sobre todo con publicanos y pecadores. Recuerden que los fariseos y escribas eran religiosos y que ellos vivían bajo estrictos rituales para no contaminarse, y de alguna manera siempre estaban en controversia con el Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo
tenía el concepto de limpieza de una manera muy diferente, ¿sí? Para el Señor Jesucristo la limpieza trascendía un ritual. Y por eso ustedes se pueden dar cuenta en otros pasajes, como por ejemplo Marcos 7, que el Señor Jesús muchas veces cuestionaba y era motivo como de confrontación. Hay un caso precisamente en Marcos 7, versículo 1, donde dice que entonces se acercaban a Jesús ciertos escribas y fariseos, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos para comer el pan? Entonces aquí simplemente lo que hemos visto hasta este momento es que nuestro Señor Jesucristo pues no se cuidaba de relacionarse con el que necesitaba, así afectar a su reputación, mientras que estos religiosos pues de alguna manera veían las cosas de forma distinta. Ahora, qué bueno que miremos un poco el mensaje de las parábolas y que nosotros nos eduquemos en esto para que no volvamos a juzgar. Cuando vemos la parábola de la oveja perdida, recordemos que el Señor Jesucristo varias veces dijo, vengo a buscar a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí? Cuando vemos al pastor, cuando vemos a la mujer, cuando vemos al padre, cuando vemos a aquellos dolientes de estas tres parábolas, se está refiriendo al buen pastor que da su vida por las ovejas, es decir, a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, al amor del Padre que de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Sí? Cuando vemos al Padre que recibe al Hijo pródigo, es con relación precisamente al Padre que está en los cielos, al Padre que nos espera, ¿sí? Está hablando como tal de ese compromiso que tiene nuestro Señor, de ese compromiso que tiene nuestro Creador y que al ver que su creación se perdía, se había comprometido y era el Señor Jesucristo quien se estaba presentando como ese buen pastor que iba a buscar a esa oveja que se había perdido. Si vamos a hablar de aplicación como tal, entiéndase, porque dice la Biblia, oído con esto, porque no quiero hablar mucho hoy de oveja, pero entiéndase que la oveja oye la voz de su pastor. Y recuerdo con esto algo de un reproche que hace muchos años, en una ciudad muy lejana donde hoy vivimos, estábamos sirviéndole al Señor y llegaron algunas personas a hacerle un reclamo a mi esposo, o bueno, a nosotros nos hizo el reclamo la persona, pero particularmente a mi esposo, y era que pues ellos, o más bien él estaba exigiendo que por qué mi esposo, según lo que decía esta parábola, de el pastor que va a buscar la oveja que se perdió y que él está en la obligación de ir a buscarlo, que por qué no lo buscó, porque de alguna manera la noche anterior, pues resulta que este señor se fue para una cantina, se fue a tomar y en la noche, pues lo que se estaba esperando era como que mi esposo fuera a sacar al señor de la cantina. Entonces, claro, a veces cuando uno ignora el contexto de todo esto, no entiende primero, pues yo no sé, pero la oveja perdida, si bien debe ser alguien, toda oveja debe ser alguien que oye al pastor primero. Ahora, que en ese caminar se pierda, porque hay muchos elementos que hablan de por qué una oveja se pierde, pero en el contexto como tal, el buen pastor ya dio su vida por las ovejas. Y el que es oveja oye su voz. Y por supuesto que el Señor Jesús aquí se está presentando como aquel que venía a ser esperanza al pecador. Y por eso el Señor llega al que está enfermo, al que es pecador, pero recuerden que llama un arrepentimiento. Y la oveja entiende que tiene un pastor y no se resiste a los brazos del pastor, ¿sí? Y por eso es que de alguna manera este pastor se atreve a dejar las otras 99
donde las deja. Porque es bien particular, porque cuando ocurre esto en el desierto con relación a las ovejas y se llegan a encontrar varios grupos de ovejas y se juntan, sabiendo que cada grupo de ovejas tiene su pastor, sucede que esas ovejas no se van a mover de ese lugar hasta que el pastor las llame con su voz, y como la oveja oye la voz de su pastor, pues resulta que esa oveja que pertenece al grupo X no se va a ir con el pastor del grupo Y. Y por eso es bien particular cuando usted puede ver este fenómeno en el desierto con las ovejas, porque usted ve que varios grupitos de ovejas empiezan a llegar por un lado y por el otro, y luego hacen uno solo, y uno dice, uy, Dios mío, ahora las ovejas se van a confundir. Nada. Cuando el pastor coge su camino con su silbido, empiezan a irse en ellas, una tras otra detrás de su pastor. Y si el pastor del grupo X no se mueve, pues ellos se quedarán ahí. Y por eso entonces aquí vemos este ejercicio, porque además este cuidado de las ovejas pues era muy conocido en Israel. Ellos sabían a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo, pero sobre todo este mensaje era dedicado o estaba dado mucho al pecador, al que se había apartado del redil, y que de alguna forma también el religioso había cambiado al Señor por la religión, ¿sí? Pero la oveja sabía quién era el buen pastor. Ojo, que el buen pastor no es, en este caso, hablando de esta parábola, los buenos pastores. Usted puede decir, tengo un buen pastor. No, venga, su buen pastor es Jesucristo. Y es el que habla el Salmo 23. Sí, ese es el buen pastor. Y cuando usted oye su voz, por supuesto va a vivir en la unidad, en un redil, claro, que le permite estar seguro escuchando la voz del pastor. Si usted es oveja del Señor, sepa que el Señor vino a morir por usted y está llamado a escuchar su voz. Mi mensaje y el mensaje que el Señor Jesús le estaba dando a los pecadores de ese momento era: no se resistan al pastor, no se resistan. Ahora, viene la parábola de la moneda perdida, hablando del valor que quizás, y el publicano de alguna forma estaba viviendo el desprecio de su casa, el desprecio de su comunidad por monedas, ¿sí? Por la moneda. Y de alguna forma este mensaje también era para los publicanos, en el sentido que si se le daba valor a una moneda que se había perdido, ¿cuánto más el Padre no se iba a alegrar por el publicano, ¿sí? Que se volviera a su Señor? Y de alguna forma era una pertenencia, ellos le pertenecían al Padre y no podían venderse al Imperio Romano. Y era el llamado. El Señor Jesús había sacado estas dos parábolas para hablar al que lo estaba escuchando. ¿Quién le estaba escuchando? ¿Quién se había acercado para oírlo? Los publicanos y los pecadores. Pero llega la parábola del hijo pródigo. Y si bien la parábola del hijo pródigo en la primera parte era un mensaje para los publicanos y los pecadores, llega un momento en el hijo pródigo donde el mensaje ya es para los fariseos y los escribas, hablando del hijo mayor. Porque el hijo mayor que estaba en la casa empezó a reclamar, ¿sí? Y el hijo mayor entonces, pues hizo su expresión de inconformidad. De alguna manera el Señor Jesús quería comunicarle a los fariseos y a los escribas que la soberbia es una actitud equivocada y que la soberbia también nace, o mejor, nace en los corazones llenos de religiosidad, humildad, misericordia y verdad. Oído, humildad, misericordia y verdad son las marcas que distinguen a los verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Cuando lo vemos y nos damos cuenta que el Padre dice a su Hijo, tu hermano ha venido, ¿sí? Y cuando hablamos de este evento que él se entera,
tu hermano está bien, está sano. Y dice que él se enojó mucho y que no quería entrar, ¿sí? Y por eso sale el padre y le rogaba que entrara. Pero tremendo, porque aquí lo que uno ve es un corazón endurecido. ¿Y cómo es posible que en la iglesia hayan corazones endurecidos? Y hay corazones endurecidos cuando no procuramos, por ejemplo, o no esperamos o no anhelamos que esos hijos pródigos vuelvan. Entonces es la invitación hoy básicamente. Primero, somos oidores y hacedores de la palabra. Cuando vemos a estos publicanos y pecadores que se acercaban a Jesús para oírlo, qué chévere que a usted le guste oír de Dios, pero Dios espera que no solamente oiga, sino que haga conforme a su voz. Además, usted puede oír de Dios, pero usted está oyendo a Dios. ¿Entiende? Que cuando se acerca a la escritura hay palabras que el Señor quiere hablar a su corazón. Pecador o publicano, no importa. Si es solo oidor, es el momento de ser hacedor. Fariseo y escriba, qué bueno, seminario 1, seminario 2, seminario 3, no sé cuántos seminarios va a ser, pero es importante que nos guardemos de la soberbia, que nos guardemos de creernos mejores que otros, que nos guardemos de creernos merecedores. Es por gracia, no es por ser ni los más inteligentes, ni los que oramos y lo oramos muy bonito y participemos de la mesa del Señor. Que de la misma manera como usted participa en los seminarios, allá en la intimidad, donde nadie lo ve, donde nadie sabe que usted abre o no micrófono, donde nadie sabe si usted, allí en los secretos, si usted ora o no ora, porque usted puede orar públicamente, pero está orando en lo secreto. Lo que usted ora públicamente debería ser el 10% de lo que usted ora en lo secreto. Y esta es la invitación. Espero que sea de provecho y les invito a que oremos y le demos gracias primero al Señor por esta semana que nos ha concedido, por este fin de semana que el Señor también nos da. Oremos entonces con todo el corazón.